Gente, porque si no podría caer en preso en cualquier No, momento. claro, no pero está vigente, no está vigente desde hace horas nomás. Pero bueno, el intendente de Lanús de cualquier manera está muy complicado, no por esta denuncia, que forma parte también de las complicaciones que tiene, pero porque está muy involucrado en los Panama Papers. Vamos a ver un informe, después lo comentamos. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers que ha salido y que me ha involucrado a mí. Sobre la última, informan ustedes que no tengo ninguna. Yo me enteré que recién que existía. Pero, insisto, se abrió una causa en el fuero penal, otra en el civil. Mis abogados han ido, están llevando toda la información que requieren. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el actual intendente de Lanús, Grindetti, han sumado una nueva denuncia penal porque los acusan de haber tenido cuentas offshore cuando eran funcionarios del gobierno porteño. El fiscal de instrucción Martín Nicholson realizó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por ocultar las empresas offshore cuando ambos eran funcionarios del gobierno porteño. Él participó en una sociedad que había armado el padre, no tiene nada que ver, no tiene cuentas en el exterior. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, tiene 13 sociedades anónimas en paraísos fiscales. La sociedad, el armado de la sociedad per se no es delito alguno. Si hay algún impacto en la gestión por la situación que está atravesando el presidente por las denuncias de las empresas en Panama Papers. No, el presidente ha sido totalmente abierto y transparente y se puso a disposición de la justicia al minuto. Creo que eso es una muestra más del cambio de actitud que hay en la Argentina. Publicaron el listado de grandes empresarios que apareció el lunes pasado con empresas offshore, donde hay muchos de los que el mismo lunes a la tarde se encontraron con Macri, que también tiene una empresa offshore radicada en Bahamas, creada en Panamá, en paraísos fiscales. Estaba desde la fallecida María Croce de Fortabad, Pérez Companc, Coto, Ruemers, Bulgeroni, en fin, De Narváez, larga lista. La fiscal Estela Andrade pidió que se unifique esta denuncia con la causa que ya se tramita en el Juzgado Federal 7 de Sebastián Casanelo. Quiero transmitir a la población que yo estoy muy tranquilo, que está todo sobre la mesa y que yo tengo la máxima disposición para aclarar todas las veces que sea necesario. Bueno, lo venimos viendo. Prácticamente todos los empresarios más grandes de la República Argentina tienen cuentas offshore en Panamá o en algún otro paraíso fiscal. Vamos a charlar de esto con nuestro colega de ámbito financiero, Gabriel Morini, que ya está con nosotros. Hola, Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, contanos qué número de causa judicial por la derivación de Panama Papers. En realidad es como la tercera, pero obviamente unificada. Quizás fue la primera denuncia, lo que pasa es que quedó cajoneada en la Justicia Nacional. Cronológicamente esta denuncia de Nicholson es la primera, la que ocurrió casi al día siguiente de la publicación en los medios más importantes de la investigación de Panama Papers. Después hubo otra denuncia que motorizó el Frente para la Victoria y después una tercera denuncia también vinculada con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, que la presentó ante la Procuraduría Antilavado. Todo esto se unificó en el juzgado de Sebastián Casanelo, que es el juez competente, digamos, para llevar adelante esta cuestión federal. Y Gabriel, ¿qué medidas está tomando el juez Casanelo respecto de esto? A pedido de Federico Delgado le ha pedido una batería de medidas muy importantes. La primera, o en realidad lo que quiere saber el fiscal Delgado, es no si hubo lavado de dinero, si hubo evasión fiscal, como fue básicamente la denuncia, sino intentar saber si hubo una omisión maliciosa de la declaración jurada de Macri vinculada a la no declaración de estas sociedades offshore. Lo que dice el gobierno, como trata de defenderse, es a través de decir que esto no tenía que ser de alguna manera declarado porque Macri no tenía ningún tipo de beneficio económico y no tenía la tenencia accionaria de esas empresas que estaban registradas. En realidad, primero aparece una por Panama Papers que estaba vinculada a Mossack Fonseca y después aparece una serie de otras compañías
algunas de ellas vinculadas a otros estudios o que habían sido establecidas en otros estudios y con otras sedes. Claro. Quizás la primera, Fleck Trading, que es de la que estamos hablando, la que queda revelada en Panama Papers, nosotros pudimos averiguar que efectivamente está activa en Brasil, donde supuestamente era el argumento de que allí había desembarcado el clan Macri para realizar negocios vinculados al tema de pago fácil. Esta era la explicación oficial de la creación en los años 90, fines de los 90, 98, de esta sociedad Fleck Trading. Lo cierto es que en Brasil se inscribe en el año 2002 recién como parte de la supuesta estrategia de desembarco de pago fácil en Brasil. Y esta es una de las medidas. Lo que quiere saber el fiscal Delgado principalmente es si Macri omitió deliberadamente declarar estas compañías en el marco de su declaración jurada como funcionario público durante el periodo en que fue diputado y también durante el periodo en que fue jefe de gobierno. En paralelo, el presidente contraataca con otra medida también en tribunales de la que todavía no tenemos noticias, que tiene que ver con esta declaración de certeza, exactamente, en la justicia civil, para que de alguna manera haya un resguardo judicial acerca de su no vinculación, digamos, con ninguna cuestión ilegal en la conformación de estas sociedades. En principio sabemos la de Fleck Trading, después el gobierno ha hecho silencio sobre Cagemuya, que es otra de las sociedades donde también aparece Macri vinculado en la relación, si se quiere, más cercana a la familia, con la cabeza de Franco Macri siempre por detrás de la creación de esas compañías. Esta es más antigua, del año 81, y hay otras más que también están dando vueltas, como varios de los nombres que están o no vinculados con la familia Macri, con los negocios de Socma. Gabriel, por supuesto que la omisión de denuncia es importante, pero también sería muy interesante conocer las actividades que tuvieron estas sociedades en Panamá, y la verdad que sobre eso no sabemos nada, y creo que hasta que un juez no lo pida, y no sé si ni siquiera si lo pide un juez se puede conocer, pero la verdad es que para eso tenés que investigar un delito un poquito más profundo que la omisión de denuncias. Entonces creo que está trabado ese tema, ¿no? A ver. Es lo que se pide, claro. Es lo que se pide, y la justicia, o por lo menos el gobierno de Panamá, dijo que iba a prestar total colaboración para que la justicia vaya activando los pedidos. Esto, imagínate que con el escándalo que suscitó Panama Papers, es a escala global que diversos procesos judiciales se tienen que poner en marcha, porque hay ciertamente muchas personas comprometidas a partir de esos documentos, sobre todo con el movimiento de dinero. Hay que establecer una diferencia. En el caso de Macri, lo que figura, lo que aparece, es la pertenencia como vicepresidente y también con el cargo de director en la compañía Fleck Trading. Decimos que esa, según la versión oficial, habría operado en Brasil o habría tenido el interés de operar en Brasil, y obviamente el gobierno se despega de esa vinculación diciendo que el negocio no funcionó y que solamente había sido creada para desembarcar con pago fácil allí en Brasil. Bueno, hay otras dos compañías que efectivamente sí prestaron servicios vinculados al tema de pago fácil. Fleck Trading no aparece vinculada a esas dos compañías que sí desembarcaron y sí realizaron negocios en Brasil. El distinto es el caso de Néstor Grindetti, que ustedes mencionaban hace un rato nada más. Néstor Grindetti no solo tenía el manejo de una cuenta en offshore, digamos, de una sociedad offshore, sino también la autorización y un poder para manejar una cuenta en un banco en Suiza. Esto complica porque de alguna manera vincula cierto movimiento de dinero, movimiento de finanzas, sino cuál es el sentido de tener un poder que habilite el manejo de una cuenta encifrada en Suiza, ¿no? Ahora, lo que está clarísimo es que el gobierno no fue transparente en el arranque. Cuando se conoce la primera sociedad offshore en la que está involucrado Macri como director, yo me acuerdo que en algún momento Marcos Peña, cuando contesta, medio ahí confusamente, da a entender que ni Macri sabía en cuántas sociedades estaba, ¿no es cierto? Y la verdad es que Michetti yo no sé si dijo lo algo sabe parecido o no. también. Michetti dijo en su momento algo parecido. Yo no sé si lo sabía o no, pero que aparecieron muchas más, hubiese estado bueno ahora aclararlo, ¿no es cierto? Claro, Gabriel, y también profundizando un poco lo que está planteando Pablo, evidentemente la defensa del gobierno se limita a esta cuestión de si había o no había que declararla. Pero me imagino que, supongamos que el juez civil conteste la acción declarativa de certeza diciendo, bueno, no había, por ejemplo, obligación de declararla porque, no sé, porque la cuenta no tuvo movimiento o lo que fuera. ¿Se puede investigar un poco más allá del simple hecho de declararla o no declararla? Porque imagino que la gente se pregunta, bueno, ¿y para qué tenés una cuenta offshore? Exactamente, en realidad, ¿no?
La génesis de la creación de las cuentas offshore tienen que ver con evasión fiscal o con negocios que no pueden identificar accionistas. Está el caso cabal de Flex Trading, digamos, es una sociedad que no aparece vinculada al holding de negocios que utilizaba la familia Macri para hacer negocios en el exterior. Lo comentábamos recién, 2 empresas que sí tenían actividad vinculadas al pago fácil. Flex Trading no tenía esa actividad y no figura la nómina de accionistas, digamos, son acciones al portador. Esas acciones, bien, digamos, como método de defensa, quizás deberían presentar esa información, decir quiénes en verdad eran los accionistas de esa empresa y comprobar que no existieron movimientos de dinero alguno y que evidentemente fue un sello de goma utilizado para vaya a saber uno qué cosa. Ahora, Gabriel... Pero evidentemente hay un retraso en la presentación de esta información. ¿Y el juez tiene facultad de investigar más allá del delito de omisión maliciosa? ¿O habría que presentar una denuncia nueva? No, evidentemente Sebastián Casanelo tiene la denuncia por todo lo que, digamos, se presentó en la justicia, que directamente apunta a lavado de dinero, evasión fiscal, como delitos posibles a partir de la utilización de esta sociedad offshore. Lo concreto es que el fiscal impulsa la acción solamente por la omisión maliciosa. Sí puede el juez, teniendo en cuenta la información que recabe, ya sea de los organismos de control, como la FIP, primero para ver si estaba efectivamente declarado en cabeza de Franco Macri, que fue el deslinde de responsabilidad que hizo el presidente, decir que efectivamente Franco Macri, su padre, sí había declarado ante el fisco la propiedad de esa sociedad y que era todo transparente. Bueno, ahora, cuando recibe esa información y coteje si es cierto o no lo que se le presenta, también puede requerir algún tipo de exhorto hacia Panamá, precisamente para que le envíe toda la información que haya sobre Mossack Fonseca y sobre efectivamente el registro que hay de empresas offshore que tiene Panamá o que tiene en este caso Bahamas, donde estaba asentada Flex Trading Limited, que es la empresa de la que hablamos. Gabriel, yo quiero que pensemos un poquito y creo que el país se debe una profunda reflexión, porque el establishment argentino no considera que esté mal tener una sociedad offshore. Déjame terminar, porque todos los empresarios, todos los importantes empresarios de este país tienen una cuenta, una al menos. Y además los medios de comunicación también. La Nación participa en una, Perfil contó que tiene 2 o 3 sociedades offshore. Entonces, es verdad que la responsabilidad o la obligación o la ética de un presidente es distinta a la de un empresario, ¿no es cierto? Pero siendo que este presidente que tenemos viene del ámbito empresario, no es diferente a lo que son todos los empresarios. No pretendo lavar culpas, pero nosotros como sociedad tenemos que pensar que realmente, si es como dicen en Estados Unidos o dicen en otros países del mundo, que es pésimo tener una sociedad offshore, nosotros consideramos que está bien. El establishment argentino considera que está perfecto tener una sociedad offshore. Es grave el tema. Y es interesante lo que decís, Pablo, porque en el establishment están los grandes medios de comunicación. También, por eso los nombré, hay 2 que tienen. Muchos colegas en este último tiempo, cuando no ocultaron, omitieron o dejaron de lado el lugar, lo que hacían era casi justificar la evasión fiscal. Digo, lo hemos visto mucho. Lo que pasa es que no podés acusar de evasión fiscal por la cuenta offshore nada más, por la sociedad offshore. Te falta una pata. Bueno, pero de cualquier manera es sospechoso. Como lo dijo claro que lo Barack Obama, cualquiera. Era como abrir una cuenta en la cueva de Ali Baba y los 40 ladrones. Bueno, es sospechoso. ¿Por qué la abrís ahí? Claro que lo es. Bueno, Gabriel, te damos un minuto porque tenemos que cerrar, pero ha sido muy interesante, ¿eh? Igualmente, gracias. Bueno, gracias, Gabriel. Un gustazo, ¿eh? Ya volvemos a hablar sobre este tema. Gracias, Gabriel Morini. A ver, repasemos de qué estábamos hablando para que a nadie se le escape esta nueva información de Panama Papers. A ver, fue efectuada de oficio la denuncia por el fiscal de instrucción número 9, Martín Nicholson. Esta es una nueva denuncia. Es por ocultar empresas offshore cuando eran funcionarios del gobierno porteño. Macri como jefe del Ejecutivo, Grindetti como secretario de Hacienda. Omisión de declaración cuando eran funcionarios de la ciudad. La denuncia es por la compañía Flex Trading Limited, en la cual figuran como directores Franco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri como presidente, vicepresidente y secretario respectivamente. Todavía no sabemos bien si es delito o no, estamos esperando ahí que un juzgado civil nos lo diga, ¿no? En su denuncia, Nicholson afirma que no puede descartarse la existencia de otros ilícitos más graves como lavado de dinero o evasión impositiva. Acá hay que investigar qué hizo la empresa en Panamá. Esta nueva denuncia fue remitida al Fuero Federal, donde el juez Casanelo ya inició una investigación por los Panama Papers. Creo que no agrega nada nuevo, pero bueno. Gabriel, exactamente. Al final se remiten todas las actuaciones al juzgado de Casanelo porque es básicamente el mismo objeto de la investigación. Muy bien, estamos con un colega, querido amigo también mío. Y colega del canal. Claro, por supuesto. Iván Jagroski, que ayer en Economía Política hicieron nuevas revelaciones también sobre
nuevos documentos que se conocieron de Panama Papers y otras cosas del dólar futuro que vamos a hablar después, Iván. Bueno, ¿qué pudieron encontrar ustedes de nuevo en Panama Papers que no hayamos conocido de antes? Porque la verdad hay muchas cosas que no nos dijeron los grandes diarios. Lo que se había visto, que yo quería hacer hincapié en lo que decía Pablo antes y en lo que decían ustedes sobre los empresarios más importantes del país, que naturalizan la cuestión de tener una sociedad offshore. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto y en los nombres que revelaron Hugo Alconadamón, Maya Jastreblansky e Iván Ruiz en el diario La Nación? Porque en general se le pide a la política, cuando es Mauricio Macri, en el mismo caso que hubiese sido Cristina Fernández de Kirchner, se le pide la escupidera a la política, ¿no? Se dice, bueno, como nosotros los votamos, los políticos no pueden cometer ilícitos o precursores de ilícitos o presuntas irregularidades. Ahora, el dinero que se evade, porque eso ocurre, digamos, lo que vos no tributás acá y lo sacás del país, eso es dinero de los contribuyentes, no hay una condena en ese sentido puntual a los empresarios. Y después, bueno, se han revelado sociedades que tenían a dirigentes o a figuras más que a dirigentes, empresarios vinculados a Mauricio Macri en empresas anteriores, caso Sebel, por ejemplo, en empresas, en sociedades offshore. Igual para mí el punto más importante acá, que no sé si no tiene el retorno para escucharlo a Gabriel desde Ámbito, sí se aclaró el tema Caguemulla, que para mí ese es el más importante de todos los puntos de Mauricio Macri, pues está activa. Porque claro, lo que figuraba era que estaba activa. Y él sigue figurando. Exacto. ¿Como director también? Como creo que era director o vicepresidente, pero estaba en uno de los puestos jerárquicos de Caguemulla. Y otra cosa que, insisto, siempre todos funcionarios, empresarios, dirigentes sindicales, etcétera, tienen la presunción de inocencia. Ahora, la respuesta que dio el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, a propósito tanto del dólar futuro, que ahora hay una noticia de último momento que presentó el escrito Nicolás Martín Caputo sobre la compra del dólar futuro, si quieren se los comento. Ahora vamos a eso y hablamos en profundidad. Y sobre Panama Papers, creo que resultó insuficiente, o por lo menos a mí me resultó insuficiente. De hecho, la desmentida, entre muchas comillas, sobre Panama Papers es a través de la voz de María Elisa Carrió diciendo: Macri me presentó los documentos y yo estoy... ya a mí estoy no conforme. me hace falta. Ahora, yo no los vi los documentos. Claro, no estoy diciendo que Lilita falta la verdad. No, los documentos son uno solo, que es la declaración jurada de Franco Macri, que la AFIP en estos momentos debería estar investigando porque nombra a Fleck Trading, la pone a Fleck Trading con el capital social, pero no pone a todas las otras donde también aparece Franco Macri. O sea, está en problemas con la FIP, o debería estar en problemas Franco Macri con la FIP, porque esa declaración es trucha. Y además, ¿cómo le mostró a Lilita que no hubo movimientos? Por ejemplo, No, eso no lo mostró. Eso Yo honestamente no lo sé. De hecho, ustedes lo hablaban hace un momento. El día que estalla, el domingo que estalla lo de Panama Papers, vía el Sudech Seitún y aquí en La Nación y algunos periodistas del diario Clarín, lo que dijo el gobierno de Panamá es: nosotros vamos a colaborar con la justicia. Ustedes lo recordaban recién. Sí. Bueno, por ahora no es más que una enunciación la colaboración de Panamá con la justicia, porque también se sabe que vía lo que fue la eliminación de Panamá de la lista gris del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, Panamá ahora puede colaborar, no tiene más la necesidad de lo que se llaman las acciones al portador, etcétera. Así que si un juez pide el exhorto a las investigaciones, Panamá podría hacerlo. De hecho, no sé si se acuerdan. Pero Panamá puede revelar cualquier información que se le pida. No, es la actividad que tuvo la sociedad, básicamente. Está bien, ¿no? Pero por eso, las acciones al portador, que son casi una información secreta. Al haberse eliminado esa situación en el principio de 2014, yo entiendo que a partir de ese año sí lo pueden hacer. No sé si es retroactivo el petitorio que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ahora, es lo mismo que en su momento, no sé si se acuerdan, que Canicova Corral, creo que fue, le hizo un exhorto a la justicia en Estados Unidos para que le den las cuentas de Nisman en el Merrill Lynch y Estados Unidos dijo que no. O no respondió en realidad. ¿No? Ahora, yo lo que quisiera saber, y juro que me interesaría de verdad, que por lo menos haya un empresario que salga y diga para qué la usaba. O sea, quisiera pensar que no todos los empresarios que tienen, y los medios de comunicación, y todos los que tienen sociedades offshore, la usan para delinquir
quiero creer que no. Es que sí, Tal vez es muy hay, difícil explicar por qué hay una sociedad offshore. Pero Bueno, déjame decir una cosa. Puede ser que, a ver, la Argentina siempre tuvimos una paranoia tremenda, o digamos, los empresarios tuvieron siempre una paranoia tremenda con tener los activos, sus activos en el país por el plan Bonex, esto, digamos, historias de descalabros muy importantes. De hecho, Néstor Kirchner, cuando recibió los fondos de Santa Cruz, lo primero que hizo fue mandarlos al exterior. Exacto. O sea que no es una conducta muy rara llevarse la plata afuera, que me parece pésima, pero la verdad que existe y fue hecha por muchísima gente. Ahora, que expliquen para qué usaban las sociedades, porque yo dejo abierta una puerta, no sé vos, si van por ahí vos no, pero yo dejo abierta un poquito la puerta que me digan, no, mira, esto es por pura paranoia, por esto, porque queríamos protegerlos bien, pero no evadimos ni es plata de la corrupción, ni nada de ese tipo. ¿Vos qué pensás? Yo lo digo que en la lista que casualmente presentó Roberto Navarro en 2001, creo que fue, sobre los que fugaban divisas, y la lista que vemos ahora de los que tienen sociedades offshore en Panamá y en algunos paraísos fiscales, las coincidencias son de mínima. Si tenían paranoia, son consecuentes con su paranoia a lo largo de los años. Pero no tengas dudas. Cosa que puede ocurrir porque además, si es justo el 2001 el punto de inestabilidad, se puede entender. Ahora la explicación que daban algunos... ¿Decís vos? ¿Cómo? ¿Será todo delito? No, yo jamás me voy a meter en una determinación que no puedo hacer yo como un periodista que tiene que definir la justicia. No, ya sé, lo pero que planteo es que... Es interesante ese punto. Lo que planteo es que creo que los empresarios en Argentina, salvo poquísimas y honrosas excepciones, no les gusta reinvertir la plata. No reinvierten la plata en Argentina. No. Digo, pero claro, esa es otra cuestión. A ver, si hay 350.000 millones de dólares afuera, ¿no? ¿Cuánta plata sería para las reservas del Banco Central? Tanto para agilizar la actividad industrial, para alimentar el consumo, para la actividad económica o incluso para evitar corridas. Comparto la crítica, me parece pésimo. También reconozcamos que este país ha tenido tantos vaivenes económicos, tantas trabas, tantos problemas que mucha gente desconfió. Y yo te pongo, para ser justo con todo, te pongo el caso de Néstor Kirchner llevándose la plata al exterior, porque si la dejabas en la Argentina parecía que eras un tonto, que por ahí te la agarraba a alguien, te metía un plan Bonex y en vez de dólares de repente aparecías teniendo bonos. Sí, ¿no es hubo una cierto? estabilidad económica y de lo que podemos llamar seguridad jurídica en los 12 años, que si bien se dijo que en los 12 años no hubo seguridad jurídica, y esto lo digo como una crítica a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, los bancos, por ejemplo, fueron el sector que más rentabilidad tuvieron en los 12 años. Si los bancos fueron el sector que más rentabilidad tuvieron en los 12 años, difícilmente uno puede hablar de que no había seguridad jurídica, porque no es un sector que haga de su actividad el altruismo o la filantropía. Con lo cual, insisto, lo tiene que investigar la justicia, pero cuando decimos lo tiene que investigar la justicia es que la justicia investigue esto. Tengo algo interesante de Panamá y para cerrar ya el tema Panama Papers, a ver, la agenda de Miguel del Cel, nuestro embajador en Panamá, mientras se discute todo esto. A ver. Hoy cumplo un mes de estar en Panamá, ya fui 4 veces a jugar al fútbol, fui a ver Alianza contra Tauro, perdió Alianza porque me hicieron hincha de Alianza, perdió 1-0. Fui a ver la selección panameña contra Haití, filmé el gol, dije acá viene el gol y lo filmé, así que gol de Baloy. Pero tengo también otro tipo de contactos con Panamá, o sea, me tocó una vez por suerte subir a cantar con Rubén Blades. Viste que hay una canción que se llama Buscando Guayaba, y en una parte dice, Dururu barara, ¿dónde va Miguel? Entonces Blades me vio y me dice, vení. Me hizo subir al escenario, así estuve haciendo coro de Buscando Guayaba, o Guayaba, como dicen ustedes. He estado con Omar Alfano, lo presenté al General, a Mano de Piedra en Mar del Plata, que cantó salsa. Hay como una cosita ahí creo que si uno se pone a pensar qué fue en la vida anterior, yo debo haber sido o panameño o nicaragüense, debo andar por acá por la zona. Bueno, seamos buenos, pensemos que esta es la agenda del CEL, la del fin de semana. Esta es una respuesta que dio, imaginamos que habrá contado otras cosas un poco más importantes que su partido de fútbol, ¿no? Suponemos que labura mucho más, labura algo por lo menos. Está trabajando porque de repente está muy canoso, así que se ve que labura, se hace mucha mala sangre, o no sé qué pasó. O se olvidó la Carmela, no sé qué pasó. acá en Argentina, o allá no hay. Pero bueno, a ver, dejémoslo. Vamos a cambiar de tema, Dale, vamos al tema dólar futuro, de esto sabe muchísimo Iván Jagroski, que hace poco reveló además, bueno, algunos compradores del dólar futuro. Recordemos un poquito, la causa del dólar futuro es la causa
por la que se llamó a declaración indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ya célebre juez Bonadío. La primera preocupación que tenía Bonadío cuando empieza a investigar era quiénes lo habían comprado, porque lo que se imaginaba Bonadío era, acá hay gente que se benefició mucho con esta, bueno, con esta política económica. Después no supo quién había comprado el dólar futuro, pero se preocupó mucho por que había sido por lo menos una acción irresponsable, lo que para Bonadío es compra el dólar. Tal vez Sí. un delito penal, él lo está investigando eso. Ahora, ¿y al final quiénes compraron el dólar futuro? Bueno, nosotros hace 2 semanas contamos que la lista que, como lo decimos de un modo poco elegante, vamos peinando, o sea, vamos viendo los nombres, tiene más de 37.000 nombres. En su momento lo que nosotros contamos fue que dirigentes muy cercanos con nombre propio y como personas jurídicas, ahora lo vamos a aclarar quién y quién, habían operado contratos en el mercado a término de Rosario, conocido popularmente como Rofex. No tan popularmente, digamos, no es Miguel del Cel, pero es el mercado donde se operan los contratos de dólar futuro. ¿Qué es? Vos compras un contrato, te apalancás con pones el 10% y el contrato lo podés operar a junio, mayo, abril, marzo, febrero o enero de este año. O el año pasado, en noviembre, diciembre. En un momento dejó de operar ese mercado por cuestiones técnicas que no vienen al caso. La realidad es que los que operaron el contrato con contrato de dólar a futuro habían sido, con nombre propio, Gustavo Sebastián Lopetegui, que es el coordinador, el secretario de coordinación del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que los vendió antes de asumir. Nosotros lo contamos eso en la nota, lo contamos en C5N, que es lo que corresponde y que es la respuesta que dio el jefe de gabinete Marcos Peña. Después habíamos contado sobre el fondo Pegasus. Perdón, ¿no estaba Torello también en las mismas condiciones? Torello, acá es donde yo digo que la respuesta de Peña es insuficiente. Dice Peña que Torello los vendió a los pocos días de asumir. Hay dos cosas. Primero, los pocos días de asumir seguramente fue después de la devaluación. Me podrá decir Torello a mí. No, porque la devaluación fue el 17, ¿no? Es difícil y el mercado empieza a operar el 18, el mercado empieza a operar creo que el 17, porque había estado suspendido. Esto puede responder Torello, que fue lo que me responde a mí Pablo Curat, uno de los directores del Central. En realidad, fuente del Banco Central, no lo hablé directamente con Curat, pero fue un comunicado en esa naturaleza. ¿Cuándo vendió los dólares? Si fue después de la devaluación, ganó muchísima plata. No, él vende el contrato. El contrato, claro, exactamente, vende los contratos. No llega a cobrar la diferencia. No, igual los contratos se cobran en pesos. Pero al margen de eso, si hubiese sido después de la devaluación, hubiese ganado. Ahora, el problema no es ese porque el mercado había estado suspendido desde el 1 de diciembre o desde fines de noviembre. El tema es que Marcos Peña lo que dice es, Torello los vendió a los pocos días de asumir. Pero es otra vez, yo no tengo por qué descreer de la palabra de Marcos Peña, pero se podría facilitar algún documento como lo de Mauricio Macri, los Panama Papers, que diga, mira, acá está la liquidación en el mercado de término de Rosario y la cancelación. Hay que ser transparente. Y después, que bueno, Mario Quintana, el secretario de Coordinación Interministerial, es lo que se reveló, ustedes revelaron ayer. Lo que revelamos también. ayer fue que Diego Fernández, el gerente general de Rofex, en la testimonial frente al juez Claudio Bonadío, contó que en una reunión privada el domingo 13 de diciembre, en la que estaban Mario Quintana y Luis Caputo, se decidió a cuánto se iban a cancelar los contratos de Rofex. Es decir, cuánta guita se le iba a dar a cada tipo que vaya a cancelar el contrato. Lo que pasa es que entiendo, y hoy ha habido una medida judicial en contra de Rofex. Ahí lo que se decidió fue serrucharle un pedazo de las ganancias a la gente que había comprado el dólar futuro. Bueno, hoy cayó un embargo millonario sobre Rofex, justamente por esa decisión. Bueno, es que ahí son... y aclaramos otra cosa, no es él el que compra dólar futuro, por eso es Pharmacity. Nosotros lo planteamos ayer futuro, exactamente eso. Mario Quintana era CEO del Fondo Pegasus y director de la empresa Pharmacity, que tiene como ración social Pharmacity Sociedad Anónima. Él era el titular de esas dos empresas que compran en conjunto 11 millones y medio de dólares en concepto de dólar futuro. Lo que a mí me decía Manuel Garrido, el ex titular de la Oficina Anticorrupción, es que esto de mínima viola la ley de ética pública, que es que vos estás beneficiando a terceros con los que tuviste que ver. Si Pegasus o Pharmacity ganan plata con la decisión de Quintana, hay un conflicto de intereses. Más aún, decía Garrido, sí incurrió en el artículo 265 del Código Penal, pero esto volvemos a que lo tiene que investigar la justicia. Laura Alonso. O lo tiene que investigar Laura Alonso. Y lo que vos decías como titular de la Oficina Anticorrupción, que yo no le pongo muchas fichas a eso, Pablo, ahora, lo que vos decías y lo que decía Julia es una quita o una ganancia. Bueno, estas fueron las dos posiciones que hubo. Federico Sturzenegger decía, yo no quiero pagar los contratos porque son ilegales, que finalmente el juez Bonadío es el que le dice sí hay que pagarlos, por eso llamó la atención la citación a la expresidenta. Y el Rofex que decía, yo lo quiero pagar, lo quiero liquidar con el spot, que es el dólar que
del día en el que se cancelan los contratos al precio del Banco Central. Bueno, en la mitad, en el dólar link, es donde se terminó cerrando. ¿Qué me dirá Federico Sturzenegger? Que no me lo va a decir, es ganaron más de lo que yo quería que ganen y el ROFEC dirá ganaron menos. Eso es una posición opinable. Lo que no es opinable es que había conflicto de intereses. Vamos a seguir, Muchas Iván. gracias, Iván. Gracias a ustedes. Nos vamos, señores, al tiempo. En la ciudad de Buenos Aires se viene una semana helada, pero helada en serio. Hoy, Javi. ¿Cómo les va? Javier, hace algo. ¿Se acuerdan que el viernes lo dijimos? Aprovechen el fin de semana para bajar toda la ropa que tengan por ahí guardada de abrigo, porque ya a partir del lunes, la última semana de este mes de abril, un mes de abril que realmente trajo extremos para la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el litoral con muchísima agua,